En este vídeo vamos a abordar cómo realizar una gestión de las emergencias inclusivas en el mundo laboral. Actualmente, los planes de autoprotección y/o de emergencia no suelen contemplar la inclusión del personal con discapacidad en la gestión de las emergencias. En España, un 6,31% de las personas en edad laboral presenta algún tipo de discapacidad. Además, más de 1.300.000 personas con discapacidad se encuentran activas en el mercado. Este dato indica que la probabilidad de encontrar trabajadores con discapacidad en una empresa es considerable. Tal y como ya hemos comentado en las píldoras anteriores, la normativa de aplicación española ya tiene en cuenta a este colectivo en los requisitos de accesibilidad de los edificios, espacios y servicios, así como en la normativa de prevención de riesgos laborales. No obstante, es el colectivo olvidado en el momento de planificar cómo gestionar una emergencia. Por este motivo, es importante reflexionar acerca de la necesidad de replantearse la gestión de las emergencias para que éstas contemplen las acciones dirigidas a este tipo de colectivo. Contexto actual. Definamos qué se entiende por discapacidad. La discapacidad es toda restricción o ausencia de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para un ser humano, según la definición de la Organización Mundial de la Salud. Es importante identificar, analizar y diferenciar qué necesidades puede presentar cada individuo en función del tipo y grado de discapacidad, y para ello es necesario conocer los diferentes tipos de discapacidades que pueden existir. Según la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud, aprobada en el año 2001 por los 191 países que integran la OMS, existen 4 tipos de discapacidades: discapacidad física o motora, discapacidad intelectual, discapacidad sensorial y discapacidad psíquica. Analicemos la representación del colectivo en el mundo laboral. En España, aproximadamente 1 de cada 16 personas presenta algún tipo de discapacidad, según los datos disponibles del 2021. Si tenemos en cuenta el total de la población activa del mercado laboral del Estado español, el 4,37% presenta alguna discapacidad. La discapacidad física es la más representada en España, un 43,76%. No obstante, la discapacidad auditiva es la que presenta mayor tasa de actividad laboral, un 62,2%, según datos disponibles del 2022. La discapacidad sensorial, visual y auditiva es la menos representada por el colectivo y es la que presenta mayor actividad o inserción laboral. Las actividades económicas con mayor número de afiliados de personas con discapacidad son servicios a edificios, actividades de jardinería y actividades de servicios sociales sin alojamiento. ¿Qué normativa debo tener en cuenta? La Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales. Esta normativa laboral de ámbito general del Estado español regula la seguridad y protección de la salud mediante la prevención de riesgos de los trabajadores, incluidos los trabajadores especialmente sensibles. El artículo 25 de esta ley define a los trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos e incluye al colectivo de personal con discapacidad. Además, en el artículo 20 se establece que el empresario deberá analizar las posibles situaciones de emergencia y adoptar las medidas necesarias teniendo en cuenta todos los trabajadores, por supuesto, incluidos los trabajadores con discapacidad. Plan de autoprotección y plan de emergencia. El Real Decreto 393/2007 del 23 de marzo, por el que se aprueba la norma básica de autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia, establece los centros y establecimientos que, según su actividad, les aplica este tipo de gestión de las emergencias. Este Real Decreto ha sido derogado por el Real Decreto 524/2023 del 20 de junio, por el que se aprueba la norma básica de protección civil.
No obstante, el Real Decreto 393/2007, que regula los planes de autoprotección y su aplicación, se encuentra en un periodo de vigencia hasta el 2027, a la espera de la creación de normativa específica para su regulación. Para el resto de las empresas con instalaciones no listadas en la normativa anterior, sería de aplicación el artículo 20 de la Ley 3195 de Prevención de Riesgos Laborales. Como seguramente ya sabréis, un plan de autoprotección es un documento que tiene el objeto de concretar la gestión de las emergencias en una instalación. Por ejemplo, medidas de prevención, actuaciones según el tipo de emergencia, medios humanos y materiales existentes, etc. Código técnico de edificación, DBSI y DBSUA 9. El Código técnico de edificación compila varios documentos normativos en los que se desarrolla la Ley 38/1999 del 5 de noviembre de ordenación de la edificación en el Estado español. Este marco normativo establece las exigencias básicas de calidad que deben cumplir los edificios, públicos y privados, de carácter permanente en relación con los requisitos básicos de seguridad y estabilidad, así como la accesibilidad de los mismos. Además de detallar las exigencias básicas relativas a la seguridad estructural, también presenta una lista de documentos básicos de carácter técnico. Estos documentos trasladan a la práctica cada una de las exigencias básicas, como por ejemplo el DBSI, documento básico relativo a la seguridad en caso de incendio, que establece los mínimos para abordar con éxito la gestión de las emergencias. El DBSUA, documento básico relativo a la seguridad de utilización y accesibilidad, que establece las exigencias básicas de seguridad, de utilización y accesibilidad. Concretamente, el DBSUA 9 se establece el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los edificios a las personas con discapacidad. Ejemplos. Por lo tanto, según el tipo de discapacidad, deberemos analizar y replantear el plan de autoprotección o plan de emergencia para que éste tenga el debido carácter inclusivo. Por ejemplo, discapacidad físico-motora, trabajadores con movilidad reducida y o con uso de silla de ruedas que no pueden realizar una evacuación según el planteamiento inicial y por lo tanto hay que analizar nuevas vías de evacuación, ayudas mecánicas, etc. Discapacidad intelectual, trabajadores con bajas habilidades de autonomía que deberán estar acompañados en todo el proceso de detección y evacuación de la emergencia. Discapacidad sensorial, trabajadores con afectaciones en el sistema auditivo que no reciben el aviso normalizado de indicación de alarma, avisos sonoros, y por lo tanto este aviso deberá plantearse en otro formato, como por ejemplo con aviso de carácter visual. Discapacidad psíquica, trabajadores con alteraciones de tipo emocional o cognitivo que deberán estar acompañados o supervisados durante todo el proceso de emergencia. Y creo que hasta aquí es suficiente para hacernos una idea de la gestión de las emergencias inclusivas. Muchas gracias por vuestra atención y hasta pronto.